Hola niños y niñas del cuarto básico. Estamos aquí en una nueva clase de lenguaje y comunicación. Recuerden que estos videos ustedes los tienen que ver previamente, es decir, antes de hacer sus guías que ya tienen en su poder. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el objetivo que tenemos para la clase de hoy. ¿Ya? El objetivo dice así: reconocer las características de la biografía y de la autobiografía, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado estas palabras, biografía y autobiografía, ¿ya? Los que no la han escuchado, no se preocupen porque esta clase es para eso, ¿ya? Vamos a avanzar entonces. Para ir entrando en la temática, ¿cierto? Yo les voy a mostrar algunos personajes para ver si ustedes los conocen, ¿ya? Estos personajes van a tener que ver con la temática de hoy día. Aparece ahí un personaje, yo sé que ustedes sí lo han visto, ¿cierto? Sí lo conocen, el futbolista Alexis Sánchez. Otro personaje, Frida Kahlo. Yo sé que también algunos y algunas la conocen, o la han visto al menos. Otra representante del sexo femenino, ¿cierto? La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? Tenemos aquí a este cantante que está de moda, ¿cierto? Has conocido como Bad Bunny, ¿cierto? ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver estos personajes con la biografía, con este tipo de texto que vamos a ver hoy día? ¿Ya? Cada uno de estos personajes tiene una historia de vida. Por ejemplo, si tomamos el caso de Alexis Sánchez, los que conocemos su historia sabemos que él desde muy chiquitito vivió en una ciudad del norte de Chile donde desde muy pequeño, como decía recién, se dedicó al fútbol, ¿ya? Y así paso a paso fue avanzando en su carrera hasta llegar a lo que, como lo conocemos hoy en día, ya como un gran futbolista y reconocido a nivel mundial, ¿ya? Y así él tiene su historia de vida. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Michelle Bachelet, ¿ya? Que también desde muy pequeña sufrió mucho por temas políticos con su padre, ¿ya? Ella fue doctora de profesión y llegó a ser presidenta de un país y hoy día, ya que no es presidenta, está representando a todas las mujeres a nivel mundial, ¿ya? En la ONU Mujer. Así que todos estos personajes tienen una historia de vida. Y eso habla un poco de lo que vamos a ver hoy día, que es la biografía, ¿ya? Antes de ir de lleno a la definición de biografía, vamos a analizar esta palabra, biografía. Está compuesta por dos partes. Primero, bio, que significa vida, y grafía, que significa escritura. Si yo junto entonces, me forma la palabra biografía, que significa la vida de una persona, pero escrita, ¿ya? Entonces, vamos con la definición de biografía. Es un texto no literario, ¿ya? Es decir, que es un texto que no cuenta cosas ficticias, sino que cosas reales, en el que se informa la historia de vida de una persona, desde su nacimiento, desde sus inicios, destacando hechos importantes de su vida, ya sea de su vida personal como también profesional, además de recuerdos, viajes y sus logros más destacados, ¿ya? ¿Qué otras características tiene la biografía? Y como les decía recién, informa sucesos verdaderos, ¿ya? Por eso es un texto no literario, ¿ya? Porque las cosas que ahí se cuentan sí sucedieron en la vida real. Se escogen grandes momentos de la vida de la persona, ¿ya? En una biografía yo no voy a poner cosas del diario vivir que no tuvieran mucha importancia porque la gente se va a aburrir y no lo va a querer leer. Por ejemplo, en una biografía no puedo poner que el personaje fue a comprar un día X al negocio de la esquina. Eso no es algo importante, ¿ya? Pero sí a lo mejor si es que se ganó un premio o si es que tiene algún otro suceso importante, ¿ya? También incluye anexos como fotografías, ¿ya? Como los otros tipos de textos que también hemos visto,
en la biografía también se incluyen fotografías para que el lector vaya comprendiendo mejor. Es narrado en tercera persona, es decir, una persona escribe sobre la vida de otra, ¿ya? No es que yo escriba sobre mi vida en este caso, sino que otra persona escribe la biografía de otra personaje, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de Frida Kahlo, ¿ya? Para los que la conocen, a lo mejor con esta biografía la van a conocer un poco más. Los que no, si es que es un personaje totalmente nuevo para ustedes, ahora lo van a conocer, ¿ya? Aquí tenemos una biografía, ¿ya? Ella es Frida Kahlo. Vamos a leerla rapidito. Dice, Frida Kahlo nace en México en 1907 y su vida se caracterizó por estar completamente marcada por la tragedia y el sufrimiento. A los 6 años, en 1913, sufre un ataque de poliomielitis que afecta su pierna derecha. Y 5 años más tarde, tiene un accidente de autobús, razón por la cual interrumpe sus estudios de medicina. Si se dan cuenta, en esta primera parte nos tratan un poco de contar algunos de los hechos más importantes de su vida. 2 años más tarde, consigue llevar una vida tanto normal, un poco más normal, y comienza a frecuentar los círculos intelectuales de la capital, en los que conoce a Diego Rivera, con quien se casó en el año 1929. Poco a poco empieza a ser conocida en el mundo artístico. En 1939, por ejemplo, expone su obra en París, y pintores como Picasso reconocen el valor de sus cuadros. Los artistas del movimiento surrealista la consideran una integrante más de su movimiento, aunque ella protesta, es decir, a ella no le gusta. Frida Kahlo no pinta nunca sus sueños, sino que representan su obra la más dura realidad. La artista soporta enormes dolores físicos, toda su vida a causa del accidente de su juventud. Esos dolores le hacen pintar y trabajar en la cama, y a medida que pasan los años, el dolor empeora. No puede tampoco tener niños, es decir, tener hijos, y padece varios abortos. Las operaciones se suceden durante los últimos años de su vida, pero finalmente muere en 1954, un año después de que le corten la pierna herida. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí nos contaron toda la vida de Frida Kahlo, las cosas que le pasaron cuando era pequeña, en su juventud, sus logros, ¿cierto?, a través de la pintura, y finalmente terminan con los hechos un poco más tristes, ¿cierto?, cuando ella ya definitivamente muere, ¿ya? En algunos casos los personajes, como por ejemplo si viéramos la biografía de Alexis Sánchez, sabemos que él todavía está vivo, está activo jugando, así que no llegaría hasta esa etapa, sino que hasta la actualidad, ¿ya? ¿Cómo sería la estructura entonces de una biografía? Parte con el título, ¿cierto?, donde se pone el nombre del personaje del que yo voy a contar su historia de vida, ¿ya? Luego, en el párrafo 1, se tiene que incluir la fecha de nacimiento y detalles de su infancia, dónde nació, a lo mejor algunos detalles de sus padres, y qué hechos importantes pasaron en su infancia, en su niñez. Ya saltándome al párrafo siguiente, tengo que ir avanzando en la vida del personaje y puedo poner detalles de su adolescencia, su juventud y su adultez, ¿ya? En el párrafo 3 puedo agregar logros importantes, y finalmente en el último párrafo, algo sobre la actualidad, ¿ya? Algo que esté haciendo en la actualidad, si es que ese personaje aún está vivo, o si es que este personaje ya falleció, contar más o menos cómo falleció o cuándo falleció, ¿ya? O a través de qué, a causa de qué falleció. ¿Ya? Esa sería la estructura más o menos de una biografía, narrando la historia de vida de una persona, ¿ya? Ahora vamos a conocer una variedad de textos dentro de la biografía. Esta es la autobiografía, como aparece ahí. Vamos a ver qué significa esta palabra también, al igual como recién analizamos biografía, que ¿qué es lo que era? Bio significaba vida y grafía, escritura. Por lo tanto, biografía es la escritura de la vida, ¿ya? Pero auto
significa yo o algo personal. Y si le agregamos el biografía, entonces dice, la biografía es la escritura de la vida. Es decir, autobiografía, que significa yo, es la escritura de mi propia vida. ¿Ya? Entonces, autobiografía es la escritura de mi propia vida. Es cuando yo escribo mi propia historia de vida. ¿Ya? La definición aparece ahí, dice, es la historia de vida de una persona escrita por ella misma. Es una obra personal en la que el autor es protagonista, quien narra los sucesos, más importantes de su vida. ¿Ya? Una autobiografía, entonces, la puede escribir cualquier persona y contar todos los hechos más importantes de su propia vida. ¿Ya? Entonces, ya vimos dos tipos de texto. La biografía, ¿cierto? ¿Qué es lo que era? La escritura de vida de una persona. ¿Ya? Y la autobiografía, que es un texto en el que una persona narra su propia historia de vida. ¿Ya? Dos textos, biografía y autobiografía, no lo olviden. ¿Ya? Llegamos al final entonces de esta mini clase, ¿cierto? Muchas felicitaciones, espero que se cuiden harto. No olviden desarrollar la guía, ¿cierto? Ir paso a paso, leer con calma. En la parte de escritura, sigan los pasos para escribir su propia autobiografía, ¿ya? Y si tienen cualquier cosa, ustedes saben, se pueden comunicar conmigo y una vez terminada, me envían la guía, ¿ya? Espero que no tengan ninguna dificultad, que estén bien, cuídense en su casa, no salgan todavía y nos vemos pronto. Adiós.